Bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos ya en el estudio número 13 de Eclesiastés. Hoy vamos a terminar el capítulo 7, Eclesiastés 7, 15 al 29. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo juntos, gracias por la oportunidad a mitad de semana para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es para nosotros y a aplicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya hemos visto que o más bien lo pregunto, ¿cuál es el propósito de Eclesiastés? ¿Quién dice yo? O empezamos con la sesión número 1. ¿Cuál es uno de los propósitos de Eclesiastés o cómo podríamos entender Eclesiastés? A ver, ¿quién? Ahora nadie, todos hablen ahora o... Ok, exactamente. El maestro, Salomón, el maestro, lo que está intentando ¿es posible encontrarle propósito a la vida en la vida misma sin considerar a Dios? Eclesiastés no es un libro para hacer dogma, no es un libro para hacer doctrina de un solo verso, porque vimos al principio Eclesiastés está lleno de antinomias, de contradicciones, de opuestos. Entonces, en un momento dice A, en otro momento dice es B, en otro momento dice ni siquiera es A ni B, es X. Entonces, si queremos usar Eclesiastés para hacer doctrina o teología, va a ser un poquito complicado, porque no es ese el propósito de Eclesiastés. Eclesiastés, el maestro está intentando encontrarle, si Dios no existe, ¿hay sentido en la vida? ¿Hay propósito en la vida? Y hasta ahora no ha dado conclusiones, ha dado consejos, y el día de hoy precisamente de eso se trata, porque la lectura de hoy, si vemos los otros temas, las otras sesiones, el tema de hoy está lleno de aparentes contradicciones, de retos, de ambigüedades. Y el maestro, en su anhelo de encontrarle sentido a la vida en la vida misma, pues se topa con los extraños caminos de Dios, se topa con las diferencias, se topa con las relaciones humanas, pero las enfoca desde la perspectiva de la humanidad caída, desde la humanidad, cómo vive la humanidad desde la perspectiva de la distorsión que ha tenido. Entonces, viéndolo así, Eclesiastés no es para hacer dogma, no es para hacer doctrina, solamente es el intento del maestro, que es sabio, de encontrarle propósito en la vida bajo el sol. Y hablará de sabiduría hoy, hablará de justicia o de ser bueno. Pero ¿qué tipo de sabiduría? ¿Sabiduría humana? ¿Sabiduría divina? Y habla de las dos. Entonces, en algunas ocasiones debemos entender el contexto o saber a qué tipo de sabiduría o qué tipo de bondad se refiere, porque si no lo hacemos, podemos sacar conclusiones equivocadas. Aunque la palabra dice que hay sabiduría y que está disponible para todos. Deuteronomio 30, del 11 al 14, dice esto: el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar: ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar: ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. El conocimiento, la sabiduría, dice Deuteronomio, dice Moisés, está al alcance de todos. Pero hay una sabiduría que está disponible solamente para los hijos de Dios, solamente para quienes buscan de todo corazón. Y a ella se refiere el salmista en el Salmo 119, 105. La versión Reina Valera, que es con la que la mayoría crecimos, dice:
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Nueva Traducción Viviente dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. O sea, que hay verdades, sabiduría a la cual podemos acceder humanamente, pero hay una sabiduría, un conocimiento que es exclusivamente para quienes buscan una relación con Dios, para quienes tienen una relación con Dios. Ahora, aunque adquiriéramos mucha sabiduría humana o mucha sabiduría de Dios, debemos tener la gracia o la habilidad para aprender a usarlas de forma práctica. Porque, bueno, y más adelante vamos a entenderlo, porque la mayoría quizá aquí nos hemos equivocado, aún sabiendo que nos íbamos a equivocar, aún sabiendo que nos decían no, dijimos, voy a hacer de todos modos. Entonces hay sabiduría humana, hay sabiduría de Dios, que aún así debemos saber cómo aplicarla. Porque aunque tengamos sabiduría de Dios, debemos tener la gracia de Dios para poder aplicarla. Bueno, este es el contexto y vamos a leer Eclesiastés 7, verso 15. He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. La sabiduría popular de la época decía, y quizás es un pensamiento que hasta ahora sigue permeando, la sabiduría popular de la época decía, los buenos, la gente justa, no, va a vivir una larga vida. El malvado bien pronto se va a morir. Y el maestro observa la vida de su época, observa las condiciones y llega a la conclusión a la cual nosotros quizá también hemos llegado. A veces pasa lo contrario, ¿no es cierto? A veces personas que consideraríamos buenas o justas fallecen, y a veces el que uno quiere que muera, no, a veces el malvado, a veces el ingrato tiene una larga vida. El maestro dice, esto lo he observado muchas veces, y entonces da consejos en base a su observación. Y lo que nos va a decir, lo que puede entender el maestro es, hay un hecho que debemos tener claro. No se puede asegurar saber cómo actúa Dios y cuál es su soberana voluntad. No lo vamos a poder saber. Dios no se doblega ante nuestro llanto, ante nuestro grito, no se doblega ante nuestra voluntad, o tampoco espera que podamos entender lo que Él va a hacer. Eso es lo que está diciendo el maestro. El punto es, algunas veces, por alguna soberana razón, la vida de los justos o la vida de los jóvenes se acorta. Y los malvados en ocasiones tienen una larga vida. Ahora, el maestro no pretende quitar la confianza que podemos tener o la seguridad de una persona justa. Lo que intenta hacer el maestro es quitar todo sentido de autoconfianza. O llegar a pensar, y quizá esto es algo que ustedes han escuchado, que una persona diga, no es una persona muy buena, no, Dios la debe de guardar porque es una persona muy buena. Eso es lo que el maestro quiere quitar. No pienses eso, no pienses eso. Nos quiere que quitemos ese pensamiento, soy una persona buena, por lo tanto, Dios a mí me debe cuidar. O un orgullo que a veces las personas buenas son tentadas a sentir, todo me va bien porque soy muy bueno. Lo que el maestro nos dice, la vida es fugaz. Y en esta corta vida, en este poco tiempo que tenemos, nos faltará la perspectiva para ver el panorama completo de lo que Dios está haciendo. Por eso a veces pareciera que Dios ha perdido el control. Pareciera, desde acá, pareciera que las cosas no van como deberían ir. Por eso a veces da la sensación de que el mundo va al revés. El justo muere, el bueno muere, el malvado prospera. Y es un tema que a veces que molesta al pueblo de Dios. ¿Por qué yo que intento hacer las cosas bien que intento hacer las cosas bien me va mal? ¿Por qué ahora que me estoy portando bien veo estas luchas, veo otras cosas contrarias? Eso es lo que está queriendo decir el maestro. A veces hay cosas que no vamos a entender. En casa, apúntenlo, en casa lean el Salmo 73, es un salmo de Asaf. Y Asaf está molesto, pareciera que es la misma molestia que tiene el maestro. Ahora el verso 16 dice,
Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio, porque destruirte a ti mismo. Y es aquí donde decía, Eclesiastés no es para hacer dogma o para hacer teología o para hacer doctrina, porque no falte el abusadillo que diga, de aquí soy. Entonces yo no voy a ser demasiado bueno ni demasiado sabio. El consejo del maestro condena la arrogancia, la justicia arrogante, o aquel que hace actos de bondad aparentes, aquel que busca, que queriendo buscar la gracia de Dios, y yo hago cosas buenas, pero de apariencia nada más, en realidad pues no atrae la gracia de Dios. Es la bondad del fariseo que Jesús condena. Es la autojusticia, es aquel que hace cosas buenas para querer compararse con los demás y salir siempre mejor. Eso es arrogancia y eso es inútil. Ese es el contexto en el cual dice, no seas demasiado bueno ni seas demasiado sabio. Porque si quieres ser demasiado bueno así o demasiado sabio así de apariencias, no vas a asegurar nada. No vas a asegurar nada. Mateo 23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Romanos 10:2 dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor, ¿qué dice? Mal encausado, ¿no? Hay un fervor de hacer cosas, pero hay una motivación que no es correcta. No seas demasiado bueno de apariencia o demasiado justo de apariencia. Es esa sabiduría que hace a la persona autosuficiente, pero eventualmente esa autosuficiencia lo destruirá. Es lo que vemos en los fariseos. Los fariseos se creían infalibles. Los fariseos no permitían que nadie los contradijera. Los fariseos, pero al mismo tiempo, no soportaban las fallas de las personas y condenaban a todo el mundo y se creían perfectos y se creían autosuficientes. La justicia propia no asegura las bendiciones de Dios ni una larga vida. Son las mismas palabras similares a las que dice Jesús en Mateo 7:3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Estás viendo al otro y lo señalas y tú te crees muy justo, pero tú no eres justo tampoco. Mateo 5:20 dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, antes que preocuparnos por qué el injusto florece, por qué el justo fallece, debemos ver nuestra propia vida y intentando ser lo más objetivos o claros posibles. Si Dios nos diera lo que realmente merecemos, no estaríamos aquí, ni uno de nosotros. Si Dios nos castigara por todo lo que hacemos, ¿en qué condición estaríamos? Los que se creen buenos, los que se creen sabios, pueden llegar a ser tan rígidos, tan religiosos, que invitan a la rebelión. ¿Por qué? Porque nadie les cree que sean tan buenos y sabios y justos. Porque la misma Biblia dice, no hay justo, ¿qué? Ni aún uno. Es lo que está diciendo el maestro. Sé sabio, busca la sabiduría, pero recuerda que eres humano. Y la sabiduría humana es buena, pero la sabiduría humana no perfecciona a nadie. Primera de Reyes 8:46, la primera parte dice, si ellos pecan contra ti, entre paréntesis, ¿y quién nunca ha pecado? El maestro entonces rebate la doctrina de la retribución de la época. La doctrina de la retribución es, haz el bien y te va bien. ¿Por qué la rebate? Porque hay ocasiones en que no es así. Hay ocasiones en que haces bien
y te va mal. Hay ocasiones en que el injusto actúa mal y le va bien. Eclesiastés 7:17 dice: por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Una vez más, si no vemos el contexto en el cual lo está diciendo, y más adelante vamos a saber de dónde obtiene ese contexto el maestro, podríamos decir, bueno, no seas demasiado malo. Entonces está diciendo que seamos un poquito malos. Vamos a ver en su contexto. Hay malos que viven mucho tiempo. El maestro concluye: no creas que con tu ser bueno o con tu ser malo puedes asegurar algo en tu futuro. El que actúa con maldad, no creas, así voy a lograr esto. El que actúa con bondad fingida o bondad aparente, haciendo así voy a actuar esto. El maestro dice: no funcionan así las cosas. Lo que sí debes saber es que hay un legislador superior, hay un juez superior. Romanos 2:5 dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios ve el corazón y no se deja amedrentar o convencer o compadecer por apariencias externas. Entonces, siendo así, hay el pecador que insiste en agravar su pecado. Aquel que sabe que está mal, pero dice: pues todos lo hago. Es verdad que Dios tolera al pecador, pero su paciencia tiene un límite. Pasado ese límite, bye bye. No se puede evitar las consecuencias. Dios es paciente, dice la palabra, pero hay una paciencia, hay un límite. Solamente Él designa y solamente Él decide. Por eso no podemos ver, bueno, si aquel hace esto y le va bien, pues también lo voy a hacer yo. No, porque Dios ve a cada caso en particular. Tampoco podemos decir: mira, aquel hizo esto y le fue bien, voy a hacer esto y me va a ir bien. Oró así y Dios le respondió. No hizo esto y aún así Dios no podemos, es lo que está quitando el maestro. No seas bueno de apariencia ni sabio de apariencia. El maestro está hablando de extremos. Si nos quedamos con esta parte, sin estudiar el contexto, podríamos concluir, pues que en este mundo es que si no eres así, no, te llevan entre las patas, ¿no? Es que si no te portas, ¿no?, machino, así, pues, ¿no?, van a abusar de ti. O si el mundo es malo, pues me van a conocer. Una raya más al tigre. ¿Para qué le pegas al niño si es chillón? Salomón dice: ¿para qué quieres morir antes de tiempo? Y es verdad. Quizá hay malvados que escapan de la mano de la ley, pero tendrán que enfrentar la justicia de Dios. 18. Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Ya va hilando, vamos a ir entendiendo un poco más. Lo que está diciendo es: quien teme a Dios entiende su lugar y no va a mostrar excesiva sabiduría ni excesiva necedad. La sabiduría no hace fuerte al sabio, pero ni siquiera el sabio puede mantener un historial perfecto y nunca pecar. Todos pecamos. De hecho, de dicho, de pensamiento, de acción, de omisión. Todos, es lo que está diciendo. Y por eso entonces no hay lugar para que alguien se sienta superior o decir: bueno, pobres hermanillos, les falta mucho para que sean como yo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede ver por encima del hombro? Ay, son novatos. Ay, ese es el punto que está haciendo Salomón. Sí hay, ¿no? Sí hay. Y eso lleva a la persona a querer sentirse demasiado bueno o demasiado justo
Y eso da lugar a la autoconfianza. Y entender esto debe producir, entender esto que está diciendo Salomón, nos debe llevar a todos a ser pacientes al tratar con el pecado de los demás. La felicidad que da la sabiduría no garantiza recompensas en esta vida, ni la ausencia de justicia las quita, las recompensas. Es Dios quien nos libra de esos extremos. Entonces el maestro nos anima a no creernos justos o sabios. ¿Por qué? Porque nos vamos a desanimar, nos vamos a espantar o nos vamos a confundir cuando veamos gente buena o justa o creyendo que somos así y que de repente nos va mal. Si te crees bueno y justo, vas a pensar entonces, me debe ir bien todo. El maestro dice, quita ese pensamiento. Tampoco el hecho que Dios no castigue en algunas ocasiones al malvado no se debe tomar como un permiso para pecar. Porque dice, ¿para qué te arriesgas y morir antes de tiempo? Tampoco está diciendo, si de todos modos te va a ir como quien no tienes la certeza de cómo te va a ir, pues obedece a medias y ahí le vas tanteando el agua a los camotes, ahí vas viendo cómo te va y pues un poquito más, un poquito menos. No está diciendo eso, sino que vivamos a la luz del juicio de Dios. Es verdad que hay excepciones, pero Dios juzgará a todos. Y la única incertidumbre del maestro es, ¿cuándo será ese juicio de Dios? ¿Cuándo será? Verso 19. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. El sabio es un mejor ciudadano porque evita los extremos. Vive equilibrado, equilibra la justicia, equilibra la compasión. Y así fue Salomón. Cuando entró dije, ¿quién es ese muchacho? Dije yo. Así fue Salomón en sus primeros años de gobernantes, ¿no? Un ciudadano sabio. Es posible ser un ciudadano sabio. Seamos esos ciudadanos sabios con entendimiento de los tiempos. Cuando una persona tiene un concepto demasiado alto del ser humano, es probable que caiga en uno de dos extremos. Si tenemos un concepto muy elevado del ser humano, podemos volvernos inflexibles, estrictos, porque sabe cómo hacer las cosas, porque debe hacer las cosas bien. O nos vamos a ir al otro extremo, demasiado blandos, y dejaremos que hagan lo que quieran porque van a hacerlo bien después de todo. El pueblo es bueno y el pueblo... No, perdón, es otra cosa. Proverbios 24:5 dice, los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Ahora, si la justicia no nos protege de la adversidad, el maestro piensa, quizá la sabiduría sí. Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay justo ni aun uno. Nadie cumple con el ideal de una conducta verdaderamente justa. Romanos 3:12 nos lo recuerda y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, en el verso anterior nos dice, no seas demasiado justo. Eso confirma entonces que la línea de pensamiento que el maestro tiene es que hay quienes se creen justos, pero es en su propia opinión, porque no hay justo ni aun uno. El que se cree justo tiene, al igual que aquel que se sabe que no es justo, tiene mucho de qué ser perdonado. Por eso no seas severo, ni lleves las cuentas de los demás, porque todos deben ser perdonados. Lucas 18:9 dice, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
es la misma idea que está diciendo el maestro Salomón. La está diciendo el Señor Jesús, quien tenía mucha confianza en su propia rectitud y por eso despreciaban a los demás. Salomón nos dice, es un error. No hagas eso. El apóstol Pablo nos dice la misma afirmación, Romanos 3:10, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y tú y yo estamos incluidos en ese ni siquiera uno. El ser humano no es capaz por sí mismo de salvarse con ser bueno o ser justo. Depende de la sola gracia de Dios. Y hay un pensamiento a nivel social o cultural que no buscan conocer a Dios, pero creen que saben cómo debe ser Dios y dicen, no, si Él es una persona buena, no, Él es derechito al cielo, sin escalas, porque no tiene una relación con Dios, pero no, Él es que es bueno. Y es lo que piensa mucha gente, es la bondad que uno puede justificarse cuando dice, no hay nadie. Bajo el sol no hay ningún ser humano que por sí mismo sea bueno, que merezca. Todos necesitamos la gracia de Dios. Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces está confirmando, no hay ni uno que diga, yo me gané el cielo con derecho propio. ¿Quién podrá decir esto? Más bien, cuando pones la fe en Jesucristo, la palabra dice que somos revestidos, que se nos imputa la perfección, la santidad de Jesucristo. Cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, cuando reconocemos que Él murió en la cruz por mi pecado, entonces, pero si me quito esa vestidura, ¿qué queda? Lo mismo que dijo Jesús de los fariseos: sepulcros blanqueados, por afuera blancos de apariencia, pero por adentro ya huele mal. 21 y 22 de Eclesiastés 7. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Frecuentemente las pláticas sobre otras personas no son sobre sus virtudes, sino sobre sus pecados, sobre sus defectos. Y podemos estar seguros que alguien te va a criticar alguna ocasión. Bueno, yo no creo que a ustedes, porque ustedes son muy buenos. Alguien que ustedes conocen. Tengamos por seguro que alguien te va a criticar lo que dices, lo que haces, lo que no haces, la ropa, cómo veniste, cómo saliste, dónde estuviste. Pero recuerda que tú también has hecho lo mismo. Eso dice el maestro. Entonces, mejor medita. Si lo que dicen es verdad, déjalo. Medita si lo que dicen es verdad, más que enojarte por lo que están diciendo. Si el patrón oyera todo lo que su empleado dice de él, tendría que reconocer que quizá algunas cosas que dicen son ciertas. Si no las acepta, se condena a sí mismo, porque él mismo ha hecho, valga la redundancia, lo mismo con respecto a otros. Entonces el maestro dice, mejor no escuches, ¿no? Mejor recuerda que el Señor, Él escucha todo lo que se habla, los demás, pero también lo que hablas tú. Números 12:2, escuchen esta, aclara mucho. Números 12:2, están algunos enojados contra Moisés y dice, Números 12:2, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Lo estaba menospreciando, lo quería menospreciar. ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Punto, se cierran paréntesis, punto. Y dice, ¿qué dice? Anda pues. Y el Señor los oyó. Hacer un juicio apresurado, juzgar sin saber, puede ser que ese juicio esté sobre nosotros. Entonces,
¿El equilibrio cuál sería? Sé tolerante con la crítica y sea aún más tolerante con la crítica de alguien que te conoce, que conoce tu intimidad. El consejo sería: escucha de forma objetiva. Y es lo que pocas veces tenemos tolerancia para eso, porque en cuanto nos empiezan a decir nuestras verdades, empieza nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Un sudorcito empieza por el cuello, así por la nuca, no. Ay, hasta da un escalofrío por acá. Pero ¿qué si lo que están diciendo tal vez tenga algo de razón? El ojito empieza a brincar, ¿no? Tal vez, tal vez. 23-25 de Eclesiastés. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me habría propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. El maestro reconoce que la sabiduría humana tiene límites o ve los límites humanos en la sabiduría, cualquiera de las dos cosas. Y reconocerlo le hace ver con claridad, como dijo el filósofo: solo sé que no sé nada. Se da cuenta que busca la sabiduría, pero se da cuenta de que no la obtiene, llega a sus límites, pero aún así sigue buscándola y reconoce en algún punto, lo va a hacer en Eclesiastés, que la verdadera sabiduría estaba lejos de él y que solamente viene en relación con Dios. Hay una sabiduría disponible, pero aún esa sabiduría, dice, humanamente se le escapa, pero la sabiduría que viene de Dios humanamente se le escapaba. O sea, no había manera de encontrar la sabiduría divina a través de recursos humanos. Job 11:7 dice, Job 11:7: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Cuando Job estaba inquiriendo, preguntándose, ¿no? Y la respuesta a estas preguntas retóricas, la respuesta es no. O sea, ¿quién? Ahora, si buscas sabiduría lejos o fuera de Dios, menos que la encuentres. Eclesiastés 7:26 dice: descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Ahora, en este contexto del siglo XXI y con los movimientos sociales y culturales que estamos viendo, es difícil o no es fácil este verso, porque lo vamos a querer interpretar o entender en el contexto de este siglo y no en el contexto original. Aún así, no es fácil suavizar lo que dice, pero no lo veamos con nuestra cosmovisión de ahora, ¿no? Intentar, o sea, si lo leemos así, no, pues nos vamos a sentir ofendidas. Las mujeres se pueden sentir ofendidas. ¿Y los hombres dónde están? Para empezar, ¿no? Pero una vez más, ese es en nuestro contexto y en nuestra cosmovisión. Hacerlo así es un anacronismo, es sacar fuera, intentar entender algo del pasado fuera de su temporalidad. O hay una incongruencia temporal. No lo vamos a poder entender así. Ahora, el texto se va a entender en el contexto de Génesis. En el original cuando dice hombre y mujer, usa la palabra general para creación o para ser humano, que es Adam con M. Se entiende en el contexto de Génesis y se da cuenta de algo que encuentra. Se da cuenta, el ser humano está muy lejos de ser lo que se intentó que fuera desde el inicio de la creación, como seres humanos. El ser humano no es lo que Dios intentó hacer, es para pronto, ¿no?
Y las complicaciones es porque nosotros nos hemos complicado la vida. El maestro habla de sus descubrimientos y aquí es sobre la amarga experiencia causada por una mujer que atrapa, que captura. Una mujer dominante, de espíritu altivo. No es una apreciación negativa de la mujer en general, sino de la mujer que hace trampas para obtener algo. Pero aún así, dice el maestro en su observación, pero el que busca agradar a Dios no cae en la trampa. En la Biblia habla de mujeres sabias. Segunda de Samuel 14:2 dice: así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. O sea, no está hablando de la mujer en general, sino de cierto tipo de mujer, pero aún así, ¿quién puede evitar caer en la trampa? Ahora, algunos comentaristas sugieren que habla desde su posición y su relación con las mujeres. Sabemos que Salomón, bueno, si han leído la historia de Salomón, saben cómo era Salomón. Primera de Reyes 11:3-4 dice: Salomón en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. ¿Recuerdan lo que vimos en alguna ocasión? Se cree que Salomón escribe el libro de Cantares en su juventud. Salomón escribe Cantares. Entonces, lean Cantares, es en la juventud, es apasionado, él está pero en la flor de la juventud. Escribe Proverbios cuando ya es un poco adulto. Si leen Proverbios, un montón de proverbios, consejos. Pero Eclesiastés se cree que lo escribió en su vejez. Quizá ya había tenido esa experiencia y entonces él dice: no, lo que es amargo, más amargo que la muerte, es una mujer. Quizá algunos comentaristas ven cierto reflejo de su experiencia personal. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, habla bien de la mujer. O sea, este es un aspecto negativo, pero un aspecto positivo, tiene una apreciación mejor de la mujer. La mujer sabia, la mujer es una trampa, pero la mujer sabia, Proverbios 19:14, escribió Salomón. Está interesante este proverbio. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Entonces, lo que dijo en negativo, como para hacer un énfasis, como para confrontarnos, despierta, abre los ojos. La peor maldad que él observa es una mujer que se vale de sus encantos para esclavizar al hombre. Pero aún así, el que agrada a Dios, con su ayuda, puede escapar. 27-28. Llegué a la siguiente conclusión, el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay solo un hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Es más, habla, por eso los maestros dicen, habla de su experiencia pasada. O sea, cada quien ve, como dice, con el cristal con el que se mira, ¿no? Él está viendo a través del cristal de 700 esposas y 300 concubinas y dice: no hay ni una. Entre 1000, un hombre bueno. ¿Será esa la referencia que hace a 1000? Ahí lo dejamos. Salmo 12:1 dice: auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra y solamente están en casa de fe. No. ¿Pensará en su harén de 700 esposas, 300 concubinas? Quizá después de esa amarga experiencia es que llega a esta conclusión. Por eso no podemos hacer dogma o teología o doctrina más que teología del libro de Eclesiastés, pero saca muchos consejos o muchas advertencias.
Ahora, una característica de la literatura semítica o de la literatura judía son las hipérboles, ¿no? Son las exageraciones. Obviamente, esta es una exageración, pero el maestro no está contrastando la rectitud entre hombres y mujeres. No, toda la humanidad es depravada. Y él lo ha buscado el sentido de la vida y se da cuenta de que no, hombres, mujeres, ¿recuerdan los otros capítulos que hemos estudiado? Pobres, ricos, sabios, tontos, fiesteros, no fiesteros, borrachos, ¿cómo se contrae de borrachos? Sobrios. La vida es una así. En resumen, hombre o mujer, no encuentra sabiduría. Qué difícil encontrar una persona sabia. Hombre o mujer, sabio o necio, rico o pobre. Y esto es porque desde la caída del ser humano en el pecado, el deseo de la mujer, y esto está en Génesis, el deseo de la mujer, ¿cuál es? Mi mujer me gobierna, ¿no? Es dominar, gobernar al hombre. Y el pecado corrompió tanto al ser humano, hombre y mujer, que se perdieron. No está insinuando que las mujeres sean más pecadores que los hombres. Simplemente está describiendo la condición a la cual llevó el pecado, ¿no? Entonces, fíjense, si a nuestro alrededor hay hombres y mujeres sabios y sabias, qué grande bendición es. Wow. Demos gracias a Dios. Somos privilegiados de tenerlos cerca de nosotros. Salomón dice, ¿dónde están? ¿Dónde están, Señor? Desaparecieron con rapidez, se han esfumado de la tierra. Pero si nosotros podemos contar con un amigo, dos amigos que nos dan consejos, no siempre lo que queremos escuchar, pero lo que necesitamos escuchar, gracias, Señor. Guárdalo, atesóralo. 29, último verso. Sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Y esta frase alude a la creación del ser humano. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Génesis 5:1 y 2. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Es lo que Salomón tiene en contexto y llega a esta conclusión. Todo esto de que el hombre quiera ser bueno por su intento y quiera así agradar a Dios, todo eso se ha desvirtuado, se ha degradado, se ha diluido lo que Dios intentó hacer. Esto explica por qué el hombre y la mujer se han extraviado. Buscaron su propio camino, creyendo que iban a ascender, dice Salomón. Fueron descendentes, fueron hacia abajo. Babel intentan construir una torre que pueda llegar, puede ser literal o puede ser una analogía. Quiso llegar a ser Dios, quiso llegar lo más alto, y eso en realidad fue su propia descendencia y su propia caída. Lo que explica el extravío del hombre y de las mujeres fue que siguieron su propio camino. El único relato, el único lugar donde encuentras un relato que explique el origen del mal es la teológica. Sociólogos, antropólogos, filósofos debaten sobre el origen del mal, dan una explicación. El hombre y la mujer están bajo el juicio de Dios. Los creó virtuosos, pero nos desviamos. Dice, a una nos descarriamos.
creamos nuestra propia perversión en lugar de seguir la voluntad de Dios. El apóstol Santiago refleja el mismo pensamiento en Santiago 1, 13, 14. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Qué tan frecuente somos tentados a seguir nuestro deseo en vez de la sabia palabra de Dios? Y nuestro deseo no necesariamente tiene que ser al pecado. Pero ¿cuántas veces preferimos seguir nuestro deseo? No, yo creo que Dios, pero voy a hacer esto, no está mal, yo creo que. Pero es lo que la palabra de Dios aconseja. Pues no, pero fue escrito hace 2000. Yo creo que ahora. Vamos a ir cerrando. Dios creó al hombre y a la mujer, dice, virtuosos, perfectos, pero con la capacidad de decidir. Dios los creó con propósitos, pero el hombre dice: no, voy a buscar mi propio propósito. Y el maestro desea que el hombre sepa cómo fue creado. Por eso le dice: evita los extremos. El camino correcto es atender a la sabiduría de Dios y estudiar su palabra. La sabiduría de Dios está disponible, está cerca, es inagotable. Por eso no dejes de estudiar la palabra y sus profundas riquezas. Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pero son sabias, son ricas, son sus caminos. Y ahí está nuestro conflicto. No entiendo esto que Dios me pide, y como no lo entiendo, no lo hago. No explico esto que está pasando, y como no lo explico, mejor busco. Pablo dice: así son las riquezas, así es la sabiduría de Dios. Es realmente imposible entenderlo, pero no quiere decir que no tenga un sentido o un propósito. Y creo que esto que menciona, o esto a lo que estamos concluyendo, que estoy concluyendo, creo que es parte del llamado de Casa de Fe: estudiar la palabra, no quedarnos satisfechos. Algunos no le dan importancia al estudio, quizá ya saben suficiente, o no tienen tiempo para buscar la sabiduría divina, o se han conformado con la sabiduría de este mundo. Salomón escribe Eclesiastés precisamente para inquirir, para investigar, Salomón, el maestro, estira su pensamiento. Dice leímos: intenté enfocar desde todos los ángulos y es complicado, con toda la sabiduría que tenía. Y se da cuenta que el ser humano no tiene propósito en la vida misma, debe haber algo más. Y hasta ahora no da conclusiones, solamente da consejos. Y esta sigue siendo mucho de la situación actual que vivimos, porque lo que escribió hace 3000 años sigue siendo vigente. Dice: actualmente vemos que hay malos que prosperan. Actualmente vemos personas buenas que sufren. ¿Y cómo permite esto Dios? El maestro nos dice: bueno, la respuesta es que hay un juez por sobre todas las cosas, por sobre toda creación, y a cada uno le dará su recompensa después de la muerte. Por otra parte, ¿cómo contestar a quienes no creen que hay un juicio después de la muerte? Y el maestro concluye: para ellos sería imposible encontrarle sentido, no la tiene, es un sinsentido. ¿Cómo explicas humanamente lo que está pasando? Es imposible explicarlo, porque si todo termina con la muerte, entonces
pues saca ventaja, ráscale, aprovecha, tú haz lo que puedas. Aprovecha e intenta sacar lo que puedas de cualquier situación que te esté tocando vivir. Porque si no hay recompensa, no hay castigo más allá del sol, no tiene sentido que seas bueno, que seas sabio, si todo termina aquí. No hay valores morales absolutos. Si Dios no existe, entonces nada tiene sentido. Vive la vida, haz lo que quieras. Volviendo a lo que vimos en una ocasión, las palabras de Nietzsche, cuando dijo: Dios ha muerto. No lo dice de forma triunfante, sino lo dice de forma preocupante. Dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto, nosotros lo hemos matado. Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esa sangre de nosotros? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? Y esa porción dice: ¿no tendremos que convertirnos nosotros mismos en dioses tan solo para parecer dignos de ello? Nietzsche dijo: lo que sigue es una desolación. Lo que sigue es lo que está diciendo el maestro. Cada quien haga su moral. Cada quien decida qué es bueno. Dejemos atrás las conductas preestablecidas y que surge el superhombre y que cada uno decida cuál es su propia moral o cómo debe vivir. No seas demasiado bueno, demasiado sabio. Nosotros sabemos que sí existen los valores morales absolutos. No son producto de la evolución social. Hay un mal, pero hay valores morales. Alguien debió darlos. Los cristianos tenemos respuesta a quién es ese alguien. Y esta es la diferencia, iglesia. Los que no creen en Dios siguen buscando, como Diógenes, con su lámpara encendida a mediodía, intentando encontrarle sentido, propósito a la vida. Los que hemos reconocido a Jesucristo, los que sabemos de la realidad de Dios, sabemos, no necesitamos esa lámpara, porque nosotros sabemos quién es la luz, quién es el camino, quién es la verdad y quién es vida. Esa es la diferencia del cristiano. No tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de la vida. Dios nos da el propósito de la vida. Pero Salomón, en su estudio, intentando no incluir a Dios solamente con lo que él puede observar y ver, se da cuenta que en ocasiones la vida no tiene sentido. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el estudio de esta tarde, Señor. A veces es complicado, a veces pareciera que es muy revuelto, va de un lado para otro. Pero Señor, que tu Espíritu Santo guarde en nosotros lo que es para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicarlo. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir buscando la sabiduría que viene de ti. A cada día, Señor, acercarnos más a ti a través del estudio de tu palabra. Porque eres tú quien nos guarda del mal, quien nos ayuda a tomar buenas decisiones ante los peligros que enfrentamos en la vida diaria. Y nos cuesta entenderlo, Señor, porque como seres humanos somos tan emocionales y a veces no entendemos bien o nos molestan ciertas cosas, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo actuando en nosotros cada día. Todos, yo el primero, te necesitamos. Te necesitamos. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu favor en nuestras vidas. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que toma este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.